Muy bien. ¿Alguien va a exponer? Bueno, vamos a continuar viendo lo de vagina, que no teníamos el tema ayer. Y ya habíamos visto el día de ayer, perdón, el día de ayer la situación y las funciones de la vagina. Nos había hecho falta comentar las medidas que tiene la vagina. Normalmente lo que es la cara posterior de la vagina es un poquito más larga que la cara anterior. De ahí que digan que mide de 7 a 9 centímetros, porque 7 centímetros es lo que corresponde a la pared anterior, que es más corta, y los 9 centímetros corresponden a la pared posterior, que es más larga, ¿no? Y normalmente sus paredes están adosadas, y en la parte posterior, en el extremo posterior, como que se ensancha un poquito la vagina y permite incluso la inserción del útero en esta parte de la vagina. Entonces aquí vemos nuevamente lo que es la vagina por debajo del útero. Esta es la vagina por delante del recto, por detrás de vejiga y uretra. Y decíamos, normalmente la vagina atraviesa el periné, específicamente lo que es el diafragma urogenital. Pues habíamos comentado que normalmente sus paredes están aplanadas, apoyadas una sobre la otra, y en la parte del extremo posterior no es así, sino que se ensancha un poquito, porque permiten la inserción de lo que es el útero en la vagina, específicamente del cuello uterino o cervix. Entonces, esta inserción del útero aquí en la vagina ocasiona estos como fondos de saco, estas bolsitas que se conocen como fornix. Esos serían los fornix de la vagina. De ahí normalmente están aplanadas sus paredes. La pared posterior, decíamos, mucho más larga que la pared anterior. Entonces, su ubicación, decíamos, debajo del útero, por detrás de vejiga y uretra y por delante del recto. Normalmente la vagina se caracteriza en su mucosa porque presenta una serie de pliegues transversales, que son unas rugosidades que tiene la mucosa, que se conoce como crestas vaginales. Esas rugosidades son muy prominentes, están muy bien marcadas y pueden sentirse al tacto las prominencias o relieves que tiene aquí la mucosa y que se conocen como crestas vaginales. En la parte central va a haber un repliegue también, pero este es longitudinal, que forma lo que se conoce como columna vaginal. Normalmente esta columna, ubicada aquí en el centro, cuando llega más o menos a la unión de lo que es el tercio posterior con los 2 tercios anteriores, se bifurca y entonces aquí forma un triángulo conocido como triángulo vaginal, o también conocido con el epónimo de triángulo de Paulik. Entonces se forma por la columna vaginal, que en la unión del tercio posterior con los 2 tercios anteriores se bifurca y va a formar junto con el cuello uterino este triángulo llamado triángulo vaginal. Como normalmente la vagina está detrás de vejiga y uretra, como hemos mencionado, este triángulo vaginal queda en yuxtaposición con lo que es el trígono vesical, cuando habíamos visto la vejiga. Aquí vemos en esta imagen el paso de la vagina por el diafragma urogenital. Es el diafragma urogenital. Entonces, la vagina atraviesa el diafragma urogenital y finalmente abre en el vestíbulo a nivel de la vulva.
Entonces, aquí son las cosas que encontramos. Decíamos, los pliegues transversales que forman esas rugosidades muy características de la mucosa vaginal, que se conocen como crestas vaginales. En la parte posterior, cuando permite la inserción del cuello uterino, aquí forma como pequeñas bolsitas hacia las partes laterales. Esas pequeñas dilataciones se conocen como fornix, aquí en la parte posterior. Y en la parte anterior, normalmente la vagina está parcialmente cerrada por una membrana fibroelástica conocida como himen, del cual ya habíamos hablado, ¿no? Que está presente en las mujeres vírgenes. Aquí vemos la travesía por el diafragma urogenital. Ahora, ¿cómo está constituida la vagina? La vagina va a tener 3 estratos. Recordemos que en la parte posterior superior la vagina tiene una parte de peritoneo, es una pequeña porción que cuenta con peritoneo, de ahí que se forme lo que es el fondo de saco recto vesical, que decíamos recto uterino, y que algunos autores le llaman recto vaginal. En general, el resto de la vagina tiene una capa conjuntiva que se caracteriza por la presencia, además de tejido conjuntivo, de fibras elásticas. La vagina tiene una gran capacidad de distensión. Estamos mencionando las medidas de 7 a 9 centímetros, pero cuando veíamos el día de ayer las funciones de la vagina, una de ellas decíamos que actúa como canal del parto, que permite el paso del producto una vez que esté alcanzado su maduración. Entonces, imagínense pues esa medida promedio de 7 a 9 centímetros y que puede dilatarse tanto que permite la salida de un producto de 3 kilos, 3,5, 3,200, más o menos en promedio, ¿no? Entonces, eso es posible por la gran cantidad que tiene de tejido conjuntivo y fibras elásticas, ¿no? Que permite esa distensión de la vagina. Además, se caracteriza por la presencia de muchos vasos sanguíneos. La vagina está bastante vascularizada. En la capa muscular, por supuesto, encontramos un músculo liso que va a estar separado en 2 estratos, un estrato superficial longitudinal y un estrato profundo circular. Normalmente en la parte anterior, donde cerca del orificio vaginal, donde abre a nivel del vestíbulo, las fibras circulares van a estar dispuestas ahí alrededor de este orificio, y que de alguna manera ayuda a que normalmente sus paredes estén aplanadas una contra la otra, ¿no? A nivel de la mucosa, que además de las crestas que hemos mencionado, las crestas vaginales o rugosidades vaginales, la vagina se caracteriza por la ausencia de glándulas. Es decir, la vagina no tiene glándulas secretoras de moco. Sin embargo, ¿cómo se lubrica la vagina? Por la presencia de las glándulas mucosas a nivel del vestíbulo, como son las glándulas vestibulares, mayores y menores. Por supuesto, parte de la secreción de las glándulas parouretrales, que prácticamente lubrican todo lo que es el vestíbulo. Y también se lubrica mediante las glándulas mucosas que se ubican a nivel del cuello uterino. Pero en sí como tal, la mucosa vaginal se caracteriza porque no va a presentar glándulas en su mucosa. Doctora, dígame. En la diapositiva donde dice, en esta parte que dice el extremo inferior, se encuentran fibras musculares estriadas, ¿es el músculo constrictor de la vagina? Sí, que ayudan a constreñir la vagina. Hay varios músculos que son constrictores de la vagina. Hay uno como tal que se llama así constrictor de la vagina. Está lo que es en el músculo elevador del ano, está dividido, de acuerdo a algunos autores,
en 4 porciones. Una de esas porciones se conoce como pubo vaginal, que es en el sexo femenino. Esta porción del músculo también sirve o ayuda a conseguir la vagina, sirve como constrictor de la vagina, ¿no? Y el epitelio, pues es un epitelio plano estratificado, rico en glucógeno, de la pubertad, tiene una mucosa mucho más gruesa. Estos son los músculos constrictores, David. La porción pubovaginal, que es uno de los elementos del músculo elevador del ano. Por supuesto, el músculo constrictor de la vagina, que es un músculo perineal, junto con el recto vaginal, que también es un músculo perineal. El músculo bulbo cavernoso y los músculos que conforman el diafragma urogenital. ¿Recuerdan cuáles son estos músculos? El diafragma urogenital. El transverso profundo del periné y el esfínter externo de, bueno, sí, ¿no? De la uretra. Efectivamente, ¿no? Hace rato decíamos, la vagina atraviesa este diafragma. Entonces, de alguna manera, estos músculos están rodeando esta parte inferior de la vagina, de ahí que actúen como constrictores de la vagina, no solamente de la uretra, ¿no? Y decíamos hace ratito, pues la vagina está bastante irrigada, tiene muchas arterias vaginales que tienen diferente origen. O sea, hay arterias vaginales, ramas de la uterina, ramas directas también de la ilíaca interna y las ramas que proceden, ramas vaginales procedentes de la arteria rectal media. La parte inferior de la vagina está, no la parte inferior, la parte superior está irrigada por la arteria cérvico-vaginal, que irriga la porción superior o póstero superior de la vagina junto con lo que es el cuello uterino, de ahí el nombre de la arteria que se llama cérvico-vaginal. Y la parte anterior o anteroinferior de la vagina, irrigada directamente por la arteria pudenda interna, que también es una rama de la ilíaca interna. Las venas son venas vaginales que forman ahí un plexo, así llamado plexo venoso vaginal, que desembocan a través de las diferentes venas en la ilíaca interna y de ahí hacia lo que es la vena cava inferior. En cuanto a lo que es el drenaje linfático, habíamos dicho la vagina atraviesa el periné, entonces también la vagina está dividida en una parte superior y una parte inferior. La parte superior de la vagina tiene este drenaje linfático hacia los ilíacos externos e internos, y en la parte inferior o anterior drena en los linfáticos inguinales superficiales. La inervación está también dividida, la parte superior inervada por el plexo hipogástrico y la parte inferior por lo que es el nervio pudendo. Entonces, esta es la inervación de la vagina, las funciones. Es un tema muy sencillo realmente, el tema de vagina. ¿Tienen ustedes algo que agregar, comentar, que estudiar? Yo una pregunta, profesora. Disculpe. Es que leí que también en la parte inferior lo irriga lo que es la arteria hemorroidal media, en la parte inferior de la vagina. Bueno, en la extremidad inferior. Bueno, no directamente la hemorroidal inferior, es esta rectal media, hemorroidal media decías, perdón. Esta va a dar una ramita que se llama arteria vaginal, que es la que directamente llega a la vagina. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra cosa, doctores? Sí. Sí, efectivamente, así es. En la parte anterior con el tabique
uretrovaginal, lo habíamos mencionado cuando habíamos uretra, pero también hacia la parte posterior tiene este tabique llamado recto vaginal. Si es correcto, Morales. Gracias por recordarme. ¿Algo más, doctores, que quieran comentar con respecto a vagina, de lo que ustedes hayan leído? Profesora, con respecto a los músculos constrictores, todos en general los que puso eran los que conforman lo que es el anillo vulvar. Forman tal vez de estos, no, parte del recto también. Tal vez el transverso, el que menos tal vez entre ahí sea el esfínter externo del uretra. Pero sí, en general, los músculos están ahí en esta parte central en relación con este anillo vulvar. A excepción tal vez repito, del esfínter externo del uretra. Ok, gracias. Yo una pregunta, doctora. A ver, Había leí en la tarea. ¿Mandé? Estabas muy calladito. No, estaba escuchando a mis compañeros. Había leído en la tarea que a veces la vagina puede estar ausente totalmente. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo la mujer ahí puede llevar a cabo sus funciones? Pues hay que hacer una reparación quirúrgica, una reconstrucción o construcción de un canal de parto, de un conducto que sirva como en la copulación, ¿no? Y sobre todo para la salida del flujo menstrual, que es el que se va a estar dando. Hay que reconstruir ahí, que sería una agenesia vaginal. Afortunadamente no es muy frecuente, es algo raro, pero puede darse, por supuesto. Entonces ahí hay que hacer quirúrgicamente una reconstrucción. Pero imagínate qué difícil, ¿no? Sí, ok. Gracias, doctora. Ajá. Ok, ¿algo más, doctores? ¿Qué más Sobre los medios de fijación. Sí tiene, ¿no? Bueno, en el atelier menciona que se mantiene en su lugar porque tiene continuidad con el útero. Y también porque tiene las inserciones que tiene, inserciones conectovasculares con la pared de la pelvis. Y por también guarda relación con partes fibrosas y musculares del perineo. Sí, así es. Incluirían aquí los tabiques uretrovaginal y rectovaginal. Por supuesto, la travesía por el diafragma urogenital, que son músculos perineales, de algún modo ayudan también a esta fijación, junto con la continuidad, en este caso, hacia arriba, con lo que es el útero. Por supuesto que sí. Y bueno, en el lateral ya menciona que gracias a los músculos se pueden hacer los prolapsos vaginales. Y sí, yo me preguntaba, pues, ¿cómo es eso? Cuando habíamos visto vejiga, habíamos mencionado que el periné es esencial en el sostén de los órganos intrapélvicos, que es prácticamente esa la función que tiene. Entonces, cuando falla la integridad del periné, por supuesto, va a fallar también el sostén de estos órganos intrapélvicos. Entonces, así como puede salirse la vejiga, y que decíamos que la gente normalmente le llama, es que tiene la vejiga caída, es decir, tiene un cistocele, es decir, un prolapso, una salida de la vejiga que ya no permite un buen control, y por eso es que se da la micción de modo involuntario. En el caso de la vagina es lo mismo. Cuando falla esta integridad del periné, cuando falla sobre todo lo que es la resistencia de los tabiques uretro y recto vaginal, pues hay prolapso vaginal en este caso, pero generalmente se da junto con lo que es el prolapso uterino.
porque ahí está los músculos, los que mencionamos ahorita como constrictores de la vagina, están de algún modo también ahí sosteniendo la vagina. Entonces, si ese periné falla, o sea, se debilitan esos músculos, hay salida o protrusión de los órganos que normalmente sostienen el periné, particularmente en este caso hablamos de vagina, de útero incluso, ¿no? Hablamos de un prolapso uterino y ahí hay que hacer la corrección quirúrgica. Normalmente esto era muy frecuente hace muchísimos años porque las abuelitas tenían pues 10, 12 hijos y los tenían a capela, o sea, todos eran partos. Entonces, imagínense por la salida de uno y otro, va debilitando el periné. Entonces, cuando ese periné ya no está totalmente íntegro, puede haber protrusión de los órganos, incluyendo vagina y útero, ¿no? Hace muchísimos años, cuando yo hice mi servicio social, me tocó ver una paciente, una señora bastante grande, tenía 70 años ya, una abuelita, con casi todo el útero afuera. Es más, la señora caminaba abierta porque pues, ahí traía el útero afuera. Y pues se le hizo la corrección quirúrgica, la cirugía, quedó muy bien la señora, pero pues se puede dar, ¿no? O sea, en la actualidad es menos frecuente porque pues la mujer difícilmente tiene un parto natural, generalmente se programa desde el embarazo para cesárea. Hay mujeres que dicen, yo no quiero tener dolor, a mí que me hagan cesárea. Y además, pues el médico pues deja más una cesárea que un parto. Cobra usted más por una cesárea que por un parto. Entonces, se ha promovido mucho la cesárea. Lo ideal es que fuera un parto natural. Todavía hay partos naturales, pero cada vez con menos frecuencia. Entonces, pues ya como que el periné ya no lo ocupan mucho, no lo trabajan mucho, aunque por supuesto el estar sosteniendo órganos, por ejemplo el útero y con un producto adentro, pues de algún modo también debilita el periné, pero no tanto como si se echara los partos. Y además, en la actualidad el que tiene 2 o 3 hijos ya tiene muchos. Generalmente es 1, a lo mucho 2, y ya rara vez pasan de 2 hijos. Entonces, hay menos hijos en la actualidad y menos partos, son más cesáreas. Pero sí puede darse, Oscar. ¿Alguna otra cosa, doctores? ¿No? Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a ver un poquito del útero. El útero, ¿para qué sirve el útero? Para recibir al huevo fecundado y tiene la capacidad de expulsarlo al momento del parto. Para recibir al huevo fecundado, permitir ahí su anidación, por decirlo de algún modo, y pues permitir el crecimiento de ese huevo, que se hace un bebecito, y permitir su maduración. Una vez que está maduro, entonces permite la expulsión del feto, ¿no? La expulsión del producto. Normalmente el útero cada mes se prepara para poder recibir huevo fecundado, pero si no hay fecundación, entonces pues se desprende una de las capas de las capas que constituyen al útero, y entonces se forma lo que es el flujo menstrual, que normalmente se da cada mes. ¿En dónde está ubicado el útero? Por arriba de la vagina. Ajá. Por delante del recto. Sí. Por detrás de la vejiga. Sí. Y por debajo de asas intestinales, ¿no? El útero está aquí como que acostadito sobre la vejiga, de ahí que se localice atrás
la vejiga y por arriba de esta, por arriba aquí de la vagina, es continuidad de esta, por delante del recto, y aquí arribita vamos a encontrar asas intestinales. Esa es la ubicación del útero normalmente en la cavidad pélvica. Pues imagínense aquí cuando este periné pierde su consistencia, su tono muscular, se relaja y entonces puede haber salida de estos órganos. Incluso el útero, imagínense, el útero de afuera. Ahora, ¿cuánto mide y pesa el útero? Ajá. Menos. ¿Y el peso? ¿Quién sabe? Las medidas, doctores, van a variar, a ser diferentes. Depende de si es un útero nulíparo, es decir, nulíparo que nunca se embarazó, nunca tuvo hijos, nunca parió, nuli de nulidad, paro de parir, ¿no? Nulípara, es una nulípara, y no es lo mismo tampoco en una primípara, que solamente tuvo un hijo, o en una multípara, que tuvo muchos hijos. Hay cambios que se van dando en el útero, y normalmente hay cambios en el útero con la edad, que tampoco, no es lo mismo un útero en una niña que en una mujer adulta o en una mujer de la tercera edad, una mujer postmenopáusica. Y además de cambios con la edad, hay cambios con la gestación. Entonces, una mujer que ha tenido hijos tiene un útero de mayor tamaño, ¿no? Y por supuesto el peso también cambia. Estas medidas que estamos viendo aquí y este peso es en una mujer nulípara. Y de ahí aumenta más o menos 2 o 3 centímetros más. Y el peso sería más o menos entre 60 gramos, alrededor de 60 gramos en una mujer multípara. Hay quienes dicen 70, incluso dan rangos entre 60 y 70 gramos en una mujer ya multípara, a diferencia de los 40 o 50 en una mujer nulípara, ¿no? Entonces, las medidas que estamos viendo ahí en la diapositiva son medidas de una nulípara. Y, por ejemplo, en una multípara, pues puede medir más o menos 8 a 9 centímetros de longitud. O sea, yo le decía, pues normalmente aumenta más o menos unos 2 centímetros más. El ancho también, por supuesto, aumenta. Generalmente esta medida entre 2 y 3 centímetros es en todos los sentidos, tanto en longitud como en anchura, en espesor, por supuesto, ¿no? Entonces es muy diferente. Entonces aquí vemos, vea, al útero en la cavidad pélvica por detrás de la vejiga, que es esta, por delante del recto, que está aquí abajito. Aquí vemos parte de colon sigmoides y más abajo el recto, ¿no? Y arriba, aquí arriba están las asas intestinales, ¿no? Abajo va a tener continuidad con la vagina. Me parece que no hay cadáveres femeninos, ¿verdad? En el anfiteatro. Por cierto, ya quedó confirmada la práctica para el próximo martes 23 de 10 a 12. 12 y cachito, ¿no? Espero
Ya me parece que ya están muy trabajados los cadáveres. Vamos a ver qué encontramos, qué podemos trabajar, qué podemos hacer. Lo importante es que podamos ver. Parece que estamos en tiempo de hacer la práctica porque ya van a recoger los cadáveres. Normalmente los cadáveres se obtienen de lo que ahora se llama INCIFO, antes era el CEMEFO, de los asilos, de las casas de asistencia, llamados así. Pero legalmente se hace todo un trámite y se prestan solamente por un año. Al año esos cadáveres se tienen que devolver, se llevan al panteón, ¿no? Pero parece que en la escuela, dadas las circunstancias de la pandemia, tuvieron ese problema y entraron le llaman ellos un juicio legal y ya están un poquito avanzados, pero en cuanto ellos digan devuelvan los cadáveres, hay que devolverlos. Yo preguntaba el día de ayer, fui a la escuela, pues si había posibilidad de que todavía los tuviéramos para la siguiente semana. Primero me dijeron que pues no sabían, porque en cualquier momento dicen ya hay que recogerlos y van a recoger todo, se va a quedar vacío en negro. Pero después me dijeron que lo más probable es que todavía todo noviembre estén los cadáveres, a partir de diciembre ya no va a haber nada. Así es que yo espero que la próxima semana que vayamos todavía nos toque cadáver que podamos encontrar y trabajar lo que podamos trabajar ahí, a ver qué novedades nos encontramos con los cadáveres, porque en diferentes momentos y tiempos han ido diferentes grupos a trabajarlos. A ver qué encontramos para la próxima semana. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la posición normal del útero? Por ahí los libros mencionan que normalmente el útero lo encontramos en una posición de anteflexión y anteversión. ¿Sí? ¿Qué es la anteflexión y qué es la anteversión? Ante, dice hacia adelante. Yo les decía, normalmente el útero está inclinadito, ¿no? Sobre la vejiga. O sea, esa posición de inclinación hacia adelante hace que el útero esté así normalmente en anteflexión y anteversión. La anteflexión, como vemos aquí, es el ángulo que se forma por la unión del eje del cuerpo uterino con el eje del cuello uterino. ¿Sí? Eso hace esa inclinación, ese ángulo ahí se conoce como anteflexión. Y la anteversión es aquí, este ángulo que se forma por el eje del cuello uterino con el eje del cuerpo de la vagina. ¿Sí? Entonces, normalmente el útero está así, en esa posición de anteflexión y anteversión. Pero podemos encontrar diferentes posiciones. Aquí lo vemos. La posición normal de anteflexión y anteversión, decíamos, inclinadito sobre la vejiga. Aquí, por supuesto, vemos diferentes posiciones. Aquí, pues, literalmente no tiene ni anteflexión ni anteversión. Aquí, literalmente, apoyado sobre lo que es el recto. Aquí, la línea punteada muestra lo que es la posición normal del útero. Y vemos otras posiciones. Aquí, como que tiene anteflexión, pero no anteversión. Aquí sería más bien retroflexión, porque está para atrás, no ante. ¿Sí? Entonces, la posición normal es anteflexión y anteversión, el útero, pero podemos encontrar variantes en la posición del útero. Por supuesto, estas variaciones de posición, sobre todo particularmente esta, vean, pues dificulta el embarazo y por supuesto el parto, ¿no? Entonces, aquí sí hay afección en cuanto a lo que es la gestación. Y esos son aquí los cambios que hay con la edad. Yo les decía, no es lo mismo el útero en una niña, en una adolescente, en una mujer adulta y una mujer posmenopáusica.
Normalmente, por ejemplo, en las niñas vemos cavidades uterinas. Esta es la cavidad uterina. Hace rato decía Morales, dividido en lo que es cuerpo, istmo. El istmo es esta zona estrecha que nos divide prácticamente al útero en una parte superior, que es el cuerpo, y una parte inferior, que es el cuello uterino, también conocido como cervix. ¿Okay? Y adentro, este espacio, esta es la cavidad uterina. Entonces vemos, por ejemplo, en las niñas, una cavidad uterina pequeñita. Conforme va avanzando la edad, va creciendo un poco esta cavidad. Y por supuesto, en una mujer que ya es mayor, hay una cavidad uterina más amplia, porque cada mes esto se prepara para poder recibir y alojar aquí al producto de la gestación, ¿no? Entonces, en las mujeres maduras, hay una cavidad uterina más amplia. Después de la menopausia, esto como que involuciona un poquito y disminuye nuevamente un poco lo que es la amplitud de la cavidad uterina. Entonces tenemos lo que es el cuerpo. Esta porción de aquí arriba se conoce como fondo uterino. Esta porción estrecha es el istmo, y esto es el cuello uterino, que el cuello uterino, yo les mencionaba hace ratito, se inserta en la vagina. Entonces hay una porción que queda por completo dentro de la vagina y una porción por arriba de ella. Entonces el cuello uterino, de acuerdo a la inserción de la vagina, va a estar dividido en 3 porciones. Pues también con la edad hay cambios en el tamaño, por supuesto, en lo que es el volumen de la cavidad uterina, y después hay cierta involución después de la menopausia. Ahora, los cambios gestacionales. Normalmente el útero, decíamos, está en donde, en la cavidad pélvica. Y el fondo uterino, estas líneas aquí representan el fondo uterino. Entonces, el fondo uterino, que normalmente está aquí en la cavidad pélvica, no es lo mismo, vea, al primer mes de embarazo y así sucesivamente. Conforme va avanzando el embarazo, pues el fondo uterino como que, o sea, se tiene que ir agrandando el útero, para que dice que durante el embarazo puede hasta cuadruplicar su tamaño. Entonces, imagínense, tiene que irse haciendo más grande para poder alojar ahí un producto, un bebé de 2,500, 3 kilos, 3,500. Imagínense cuando pesa más de esto, un bebé de 3 kilos 800, pues es bastante grandecito. Entonces, el útero como que tiene que ir haciéndose grande para poder alojar este producto. Entonces, por ejemplo, vean, casi al final del embarazo, ¿a dónde encontramos el fondo uterino? Prácticamente en la región, ¿qué región es esta? ¿El epigastrio? En el epigastrio, en la región epigástrica. Por eso es que las mujeres, sobre todo en el último trimestre del embarazo, como el útero va creciendo, comprime algunas estructuras vecinas. Entonces, por ejemplo, comprime asas intestinales. Se está comprimiendo ahí parte de lo que es colon, sigmoides, el recto, por supuesto. Entonces, las pacientes en el último trimestre, sobre todo, son muy estreñidas. También comprime lo que es la vejiga. Y aquí sucede lo contrario, las mujeres orinan a cada ratito, porque no disminuye la capacidad fisiológica, porque el útero está comprimiendo ahí la vejiga. Entonces, con un poco menos de la capacidad fisiológica normal, pues ya hay necesidad de ir al baño. Entonces es frecuente las micciones, y en el caso de las evacuaciones, pues se complican, se vuelve estreñida la paciente. Entonces, imagínense, normalmente, pues el útero que va creciendo, ya casi al final del embarazo, vea su ubicación del fondo uterino, que normalmente debería encontrarlo aquí, en esta zona, pues llega hasta el epigastrio. Entonces, imagínense, pues hay un producto, o imagínense cuando son embarazos múltiples, con 2, con 3, con 4, 5 bebecitos, ¿no? No, pues ahí como que hay que tener muchísimo espacio, ¿no?
pero el útero se da ese espacio, los acomoda y aquí está. Normalmente es un solo producto, pero el fondo uterino lo llegamos a encontrar aquí en esta zona. Cuando el bebé nace, es decir, posterior al parto, empieza una involución y entonces tiene que regresar nuevamente el útero a su lugar, ¿no?, habitual y a su tamaño habitual. ¿Sí? Normalmente, ¿en qué tiempo se da esta involución, ese regreso una vez que el bebé nació? Cuando el útero ya lo encuentra nuevamente en su posición habitual. ¿Doctores? Más o menos a los 40 días, ¿no? Por eso es que hacían cuarentena, dicen las mujeres, ¿no? O sea, se les da ese tiempo de incapacidad para que ellas puedan nuevamente pues regresar todo a la normalidad, digamos, ¿no? Va regresando poco a poco. Dígame. No, en la cavidad peritoneal. Sí, en la cavidad peritoneal porque el útero, acuérdate que el peritoneo es una membrana serosa que recubre las paredes y los órganos abdominopélvicos. Entonces es una sola cavidad revestida de peritoneo y dentro de esta cavidad está el útero. Y cuando crece y llega a la parte superior, o sea, está dentro de esta cavidad peritoneal. El útero tiene mucho peritoneo que sirve como medio de fijación para el útero. Doctora, y el uso de las fajas, que, bueno, ya ve que cuando, o sea, hay una mujer embarazada y ya da a luz, les dicen que usen fajas. ¿Eso es por lo mismo, por el regreso del útero, o eso ya tiene que ver otras cosas? Pues generalmente lo mandan cuando se hace la cesárea y lo hacen por la cuestión de la cirugía que tiene ahí por la cicatriz y evitar la formación de hernias quirúrgicas o incisionales se llaman. Pero pues no precisamente por la involución esté fajada o no, se tiene que dar. Pero obviamente le da cierta seguridad al paciente. De hecho, hay doctores que a pesar de las cirugías, ellos no recomiendan el uso de fajas. O sea, es algo normal que el organismo tiene que hacerlo de manera natural. Entonces, el uso de fajas es solamente por la comodidad que experimenta la paciente, por la seguridad para caminar y pues para cargar. De hecho, tienen que cargar cosas no tan pesadas al inicio, ¿no? De ahí la cuarentena que tiene que guardar, ¿no? Así, entre comillas, no cuarentena. Doctora, respecto a eso, bueno, yo ayer estaba viendo, un TikTok de una doctora que no lo recomendaba, de hecho, porque te podía crear flacidez. ¿Que no la recomienda? Uh-huh, que no la recomendaban. Sí, hay muchos que no recomiendan la faja porque, o sea, la paciente la usa, le digo, por cuestión de seguridad, porque se siente más segura al pararse, al caminar, al tener su movilidad normal, habitual. Pero le digo, con o sin faja, o sea, se tiene que dar de manera natural la involución uterina, eso es obligatorio. Entonces, hay médicos que ni aún con cualquier otro tipo de cirugía no les recomiendan las fajas. Entonces, ahí es variable, ¿no? Depende del médico. Pero sí, efectivamente, hay muchos que no la recomiendan. Perdón, ¿iban a comentar algo más? Cuando mi mamá le hicieron una histerectomía. ¿Una qué? Le dijeron. ¿Una qué le hicieron? Histerectomía. Ok, ajá. Le hicieron ponerse fajas de, prácticamente un vendaje a lo largo de toda la cintura. Y igual
el doctor dijo que era para evitar hernias, nada más, pero Sí, lo que pasa es que, o sea, cuando se hace la incisión quirúrgica, o sea, al afrontar los bordes de la herida, puede en esas zonas, en lo que es la cicatriz quirúrgica, hacerse hernias. Entonces, algunos la recomiendan para evitar que se hagan hernias, pero también hay doctores que dicen, no, o sea, es más, cuando la ven a la paciente o al paciente, quítesela, o sea, no se ponga esa venda, no es necesario. Al principio, los primeros días, incluso en el hospital lo vendan, ¿no? O sea, trae ahí su vendaje, pero es solamente los primeros días, después no es necesario tener ni faja, ni vendas, ni nada. ¿Alguna otra cosa? ¿Fue miomatosis o cuál fue la razón de la histerectomía? sí, fue miomatosis. Perfecto. ¿Qué edad tiene su mamá? ¿Está joven? Tiene 50. 50, ya no lo cuenta, ¿no? A partir de los 50 es que ya no se cuentan los años. Bueno, sí, no. Está joven. Pues sí, relativamente. Relativamente. Bueno, en cuestiones de medicina y sobre todo para patologías, es una edad joven, ¿no? Le llega un paciente de 65 años y se muere, usted dice, no, está joven, o sea, hay que luchar por él, hay que hacer. Siempre hay que luchar por la vida independientemente de la edad. Pero bueno, 50, está joven, su mamá todavía. Muy bien. ¿Algo más que quieran comentar? Maestra, yo tengo una duda. Con respecto a una mujer que está embarazada y tiene los miomas, al momento de que da a luz, ¿los miomas se retiran o se le tiene que quitar todo el útero? En ese caso, ¿qué pasaría? No, si una mujer con miomas se embaraza y tiene, por ejemplo, parto normal, pues tiene su bebé. Si se le hace cesárea, solamente se atiende al bebé. A menos que sea muy complicado y en ese momento el ginecólogo diga, pues yo una vez voy a hacer histerectomía, pero generalmente se hace en otro momento. Generalmente solamente se atiende la cesárea, ahí se quedan los miomas y en otro momento se le da atención para la cuestión de la miomatosis. Que la miomatosis uterina, cuando se es paciente joven que no tiene paridad satisfecha, se llama, es decir, que todavía pues tiene un hijo o dos y quiere seguir teniendo hijos, o no tiene ninguno y quiere tener hijos, se puede hacer, se llama miomectomía, o sea, se hace solamente la resección quirúrgica de los miomas, de los tumores, ¿no? Puede ser uno o pueden ser varios. El problema de o sea, ya que estamos en esto, ¿cuáles son las capas del útero? ¿Cuál es su constitución anatómica? ¿Qué capas tiene? Endometrio. ¿Qué son? ¿Cuál? ¿De afuera hacia adentro? De afuera hacia adentro, el perimetrio. ¿Perimetrio? Endometrio. Ok. Ahora, dice una miomatosis uterina o un mioma. El término oma significa tumor. Y el término mioma es un tumor benigno del útero. Está en la capa muscular, en el miometrio. Ese tumor está invadiendo. Una de las características del miometrio es que está muy, muy vascularizado. Entonces, ese tumor que está ahí en el miometrio, en esta capa muscular, invade esos vasos sanguíneos. Oscar, ¿cuál es el signo patognomónico de una miomatosis uterina? ¿Qué signo clínico tenía tu mamá? ¿Qué le pasaba? ¿Quién fue de la histerectomía? ¿No fue Oscar?
Perdón, ¿qué fue lo que le pasó? Bueno, es que a veces tenía mucho sangrado. Ok, ese es el signo clásico, un sangrado abundante. ¿Por qué tiene sangrado? Porque ese tumor, les repito, está en la capa muscular, en el miometrio, y el miometrio está muy vascularizado, tiene exageradamente abundantes vasos sanguíneos. Entonces, ese tumor que está invadiendo la pared muscular también invade los vasos sanguíneos. Por eso es que produce mucho sangrado. Entonces, el riesgo de la miomatosis uterina es que produzca mucho sangrado y entonces la hemoglobina va disminuyendo, va bajando. Los valores normales, ya hemos mencionado en otras clases, son de 12 a 14 en la mujer. En el varón es más, en la mujer es de 12 a 14. Pero como está teniendo mucho sangrado y mes con mes, va disminuyendo la hemoglobina. A mí me tocó ver pacientes de hasta con 3, 4 de hemoglobina a consecuencia de una miomatosis uterina por el sangrado excesivo que produce. Entonces, lo ideal es hacer la corrección quirúrgica. Y yo le repito, si es una paciente joven, pues hay que tratar los miomas exclusivamente. A veces se da tratamiento hormonal para poder disminuir en algún modo el sangrado. A veces se hace miomectomía, o sea, se quitan solamente los tumores. Y cuando ya la mujer tiene mayor edad, cuando ya dice, pues yo tengo 3 hijos, yo no quiero tener más, vamos, hay que quitar el útero por completo, hay que hacer la histerectomía, ¿no? Entonces, cuando se embaraza, porque la mujer puede embarazarse teniendo miomas, hay que atender primero la cesárea, si es que hacen cesárea, y en un tiempo posterior hacer la histerectomía. ¿Sí? Doctora Rodríguez, espero que haya podido contestar. Maestra, pero ¿y si no cambió el flujo menstrual? Si realmente nunca fue abundante, ¿eso llega a afectar en algo o a lo mejor solo en que la detección sea más tardía? ¿Solo en que qué, perdón? Que la detección haya sido más tardía. Miren, si es una mujer joven que usted dice, pues, por supuesto que el sangrado cambia, a lo mejor no lo ha percibido. El sangrado se hace más abundante, no solo en la cantidad de sangre que está perdiendo, sino que me refiero también al número de días. O sea, a lo mejor antes le duraba 4 días, ahora le dura 7 días, o 5 días, 6 días, o le dura igual 4 días, pero es un sangrado importante. Ahora usted dice, pues el sangrado, la paciente no notó nada diferente, porque luego suele suceder, pero cuando le hacen el ultrasonido para poder llevar el control del embarazo y ver al bebé, ahí es donde detectan los miomas. Entonces, a lo mejor no tiene sintomatología hasta ahorita, a lo mejor, yo le repito, puede ser un solo mioma y que le causa mucho problema a la paciente. O puede tener muchos miomas y causar problema a la paciente. Entonces, el número de miomas es diferente. Puede ser 1, puede ser 2, 3, 4 miomas que tengan, ¿no? Y a veces el hallazgo es fortuito, ocasional, ¿no? Casual. Usted pues hizo un ultrasonido por otra cosa. Caray, pues sabe que de aquí está su bebé, pero hay un mioma ahí presente. Entonces, hay que tratar ese mioma, porque si no le está dando problemas todavía, en algún momento le va a ocasionar. Entonces, por ejemplo, cuando ya tiene hemoglobinas muy bajas, ya el problema es más serio. O sea, de hecho, no las pueden operar, tienen que hacer transfusiones, tienen que hacer que la paciente mejore lo más posible su hemoglobina para poderla meter a quirófano. Usted la mete así, esa paciente se puede infartar y se queda ahí en quirófano. Entonces, lo ideal es que una vez que se hace el diagnóstico de miomatosis, tratar la miomatosis. Lo mejor es, pues, quitar el útero, hacer la histerectomía, el tratamiento es quirúrgico, no hay de otro. Y antes de que la hemoglobina empiece a bajar, para evitar otros riesgos. Doctor, ¿Alguna otra cosa, doctores? ¿Comentarios? tengo una duda.
puede, o sea, en estos miomas, por ejemplo, pueden llegar a provocar como tipo microabortos o abortos en una mujer que ya esté embarazada. Pues puede que sí, si el mioma es muy grande. Sí, es que El tamaño también es variable, miomas chiquitos, miomas grandes, pero aún con miomas yo he visto pacientes que tienen su embarazo normal y su parto normal, o sea, tienen su bebé y no pasa nada. sí, Obviamente también hay casos en los que sí se puede dar, perdón, lo dejo hablar. sí, es que igual a mi mamá le hicieron una histerectomía, pero, o sea, a ella sí o sea, dijo que como bueno, estaban tratando de embarazarse, pero no podían. Entonces, por lo que es que ya tiene mucho tiempo, pero me acuerdo que más o menos lo que me dijo mi mamá es que el doctor le explicaba que el mioma crecía mucho más rápido de lo que se desarrollaba el bebé. Entonces, no sé si eso es lo que podía estar afectando. No creo que haya crecimiento en ese sentido, o sea, lo que sí es que como está creciendo el producto y por supuesto el útero, acuérdese que se tiene que distender para poder ir permitiendo que el bebé se aloje y el bebé pues va creciendo, empieza como una cosita chiquita y va creciendo, más o menos la talla promedio de un bebé mexicano es 50 centímetros, ¿no? Más o menos 50, 52, 48 lo que llegan a medir, con un peso promedio entre 2,700 a 3,200, 3,500 más o menos, ¿no? Como el útero va creciendo, pues la capa muscular se distiende y normalmente ahí es donde están los miomas. Pareciera que creciera, pero en realidad es la distensión de la capa muscular. Entonces pareciera que el tumor se hace más grande, pero no tiene por qué crecer más. A lo mejor acelera el crecimiento. Yo no he escuchado de esto. Por supuesto no soy ginecóloga, pero se me está ocurriendo ahorita, tengo un amigo ginecólogo que a lo mejor le podemos pedir que nos dé una plática. Sí, es que también me dijo mi mamá que creo que le hicieron una tipo de biopsia y que tenía ya una displasia muy grave. Sí, nada más que pues acuérdense que los miomas son tumores benignos de la capa muscular del útero, precisamente, que es el miometrio, pues se llaman miomas o miomatosis, tiene miomatosis uterina, que son los tumores benignos en la capa muscular, ¿no? Entonces, pues sí hay cambio, ¿no? Voy a ver si puedo coordinarme con este amigo ginecólogo y programamos que él les prepare algún material. Por cierto, él es profesor de la escuela, ¿eh? Él da gineco creo que en séptimo semestre la llevan, pero obviamente él trabaja en la raza. Ustedes, los alumnos, normalmente van a la raza, al hospital, ahí toman la clase con él. Claro, ahorita todos en línea, aún en hospitales. Me parece que tampoco están ellos regresando a hospitales, los alumnos. Pero, pues ahí les recomiendo, si pueden tomar clases con él, sería ideal. Él es ginecólogo y tiene su especialidad en oncología. O sea, lo suyo es el cáncer. Entonces, tiene ahí muchas diapositivas muy dramáticas de pacientes con cáncer en todo el aparato genital femenino, ¿no? Ayer, por ejemplo, mencionaban vulva. Me acordaba yo ayer que hablaban de cáncer de vulva, me acordaba de él porque él ha visto pacientes en esta situación y tiene diapositivas, pacientes reales, ¿no? Que él ha tratado, cáncer de mama, por supuesto, cáncer cervicouterino, etcétera, etcétera. Entonces, voy a platicar con él a ver qué nos puede preparar y comentándole de que pues, usted puede hacer todas las preguntas que se le ocurran. Espero que sí podamos concertar una cita con él para que él tenga tiempo, a lo mejor no las 2 horas de nuestra clase, pero sí a lo mejor 1 hora y
en un día que él se le acomode, porque normalmente él en las mañanas está en la raza y no sé en qué horario tenga clases también él. Pero lo programo, lo platico con él, espero que sí pueda. En caso de que pueda, pues ya les aviso yo a ustedes para que podamos tener con el experto una plática más profunda, más precisa, más detallada, ¿no? Y entonces ahí sí lanzamos todas las preguntas clínicas que nos puedan surgir, vaya anotando todo lo que le vaya surgiendo para que nos resuelva él las dudas que tengamos, ¿de acuerdo? Sí, Muy bien, ¿alguna otra cosa? ¿No? Bueno, entonces vemos aquí, de acuerdo a la posición en anteflexión y anteversión que tiene el útero, va a tener una cara anteroinferior que le llaman cara vesical, porque es la cara que está apoyada sobre o en relación directa con la vejiga. Tiene una cara aquí postero superior, que se le llama también cara intestinal, porque es la que está en relación ahí con las fosas intestinales. Por supuesto, tiene un cuerpo que es lo que divide el istmo, que es esa zona estrecha, divide en cuerpo y en cuello. Y la parte superior del cuerpo se conoce como fondo, que es el fondo uterino. En las partes laterales donde nace la tuba uterina se conocen como cuernos uterinos o ángulos uterinos. Por supuesto está la cavidad uterina. El cuello, yo les decía, el cuello se inserta en la vagina. Entonces hay autores que lo dividen en una porción vaginal, que es la zona donde el cuello se está insertando en la vagina. Lo que queda por arriba de la vagina es la porción supravaginal y la porción que queda dentro de la vagina es la porción intravaginal, que es esta porción que vemos aquí. Este es el cuello uterino, la porción intravaginal. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos nuevamente una vista anterior. Este es el fondo uterino que mencionábamos. Esos son los ángulos uterinos o cuernos uterinos le llaman algunos, que es la zona donde nace la tuba uterina. Tenemos lo que es el cuerpo, todo esto, el fondo está dentro de lo que es la porción superior al istmo, que el istmo, les decía, es esta zona estrecha que nos divide en cuerpo y cuello. Cavidad uterina aquí en el interior y lo que es el cuello o cervix. Entonces, aquí vemos la inserción en la vagina, esta es la porción vaginal. La porción del cuello que queda arriba de la vagina es porción supravaginal y lo que queda dentro de la vagina, en el interior de la vagina, esa es la porción intravaginal. Esa es la porción intravaginal muy conocida con el nombre de hocico de Tenca. No sé si la han escuchado por ahí esta terminación. Hocico de Tenca le llaman. La porción intravaginal específicamente, ¿no? Y aquí vemos, bueno, aquí esquematizado tantito en amarillo, esa es parte de ligamento ancho. Ancho porque es así grandotote, muy ancho, como cuadrado. Ligamento ancho insertado aquí a nivel de lo que son los bordes del cuerpo del útero y va hacia las paredes laterales de la pelvis. Decíamos hace ratito, el útero tiene mucho peritoneo que lo rodea, es un órgano intraperitoneal, tiene dos fondos de saco, un fondo de saco posterior que está entre lo que es el útero y el recto, aquí vemos parte del colon, hacia abajo estaría, y luego aquí la vejiga tiene un fondo de saco anterior que es, este es el vésico uterino y ese es el recto uterino. Además, por supuesto, de este peritoneo. Mira, esta es una foto real. Aquí está el útero. Aquí vemos parte de las tubas uterinas, con parte de lo que es el ovario. Aquí adelante estaría lo que es la vejiga. Aquí vemos parte del fondo de saco. Y aquí atrás lo que es el recto. Vean aquí cómo viene el colon. Vean estas formaciones, se conocen como apéndices omentales.
Y aquí vemos, no se alcanza a distinguir parte de las tenias cólicas. Y colon descendente, luego viene aquí colon sigmoides, que no se ve, y hacia abajo, más hacia abajo, lo que es el recto. Es una foto real de uno de los cadáveres que tuvimos por ahí. Un útero muy bonito. Aquí vemos la vejiga. Esta es la vejiga, ¿ven? Aquí está el útero. Por aquí, entre ellos dos, un fondo de saco. Y aquí otro fondo de saco entre el útero y lo que es el recto. Aquí vemos parte de lo que es la tuba uterina, vean aquí en esta zona. Y esto de aquí es el ovario. Aquí está, atrás viene lo que es la tuba y parte de lo que es el pabellón de la tuba uterina. De hecho, en una ocasión este amigo que les comentó, lo invité a que fuera a una práctica con nosotros y nos hizo una histerectomía ahí con el cadáver. Ahora pues no creo que se pueda hacer eso. De hecho, creo que ni pacientes femeninos tenemos. Entonces ve aquí los fondos de saco. Un fondo de saco anterior, vésico-uterino, que sirve como medio de fijación para el útero. Un fondo de saco posterior, muy conocido como de Douglas, o recto uterino o recto vaginal, decíamos, por alcanzar el peritoneo a lo que es la parte posterior superior de la vagina. Entonces son dos fondos de saco. Tenemos también el ligamento ancho, que decíamos que se inserta aquí en los bordes laterales del útero y va hacia las paredes laterales de la pelvis. De este ligamento ancho se desprende una aleta para formarle también al ovario un repliegue de peritoneo que se conoce como mesoovario. Y también se prolonga hasta la parte superior para formar a la tuba uterina otro repliegue. Aquí se le llama mesosalpinx. Mesosalpinx, todo ello derivado de lo que es el ligamento ancho como medio de fijación. Tenemos, además del ligamento ancho, que es parte de esto que vemos aquí, están los ligamentos redondos. Esta es la tuba uterina. Y tantito atrás está también a nivel del ángulo uterino lo que son los ligamentos redondos. El ligamento redondo sale de aquí del ángulo uterino, uno de cada lado, sigue su travesía por la cavidad abdominal, pasa o atraviesa el conducto inguinal, sale del conducto inguinal y este ligamento redondo tiene inserción a nivel del monte del pubis y a nivel de lo que son los labios mayores. Si ustedes recuerdan, cuando veíamos esa estructura, decíamos de este ligamento redondo que viene desde aquí, ligamento redondo del útero, ¿no? Porque con ya es el tercer ligamento redondo que usted ve, ¿se acuerda? En primero vio un ligamento redondo. ¿En dónde está ese ligamento redondo que vieron ustedes primero? ¿Ligamento redondo de quién se llama? ¿Recuerdan? ¿No te acuerdas, Jorge? ¿Dónde vieron ligamento redondo? ¿En primer parcial? No, en anatomía 1. En primer semestre. ¿Dónde? No recuerdo ahorita. Debieron de haberlo visto, se llama ligamento redondo. Sí. Bueno, ese es el que estamos viendo, el ligamento redondo del útero. El que ustedes vieron en primero es el ligamento redondo del fémur, que va de la cabeza del fémur, que es la cavidad cotiloidea, no sé cómo lo hayan visto en el acetábulo. Lo que forma la articulación, ¿qué? Coxofemoral, que es una diartrosis. Entonces, si ustedes recuerdan, la cabeza del fémur tiene una parte lisa, periférica, y una parte central rugosa. Esa parte central es rugosa porque ahí se inserta el ligamento redondo y sirve como reforzamiento. Los ligamentos que ustedes vieron en primero sirven para reforzar las articulaciones. Entonces, está insertado ahí en la cabeza del fémur y en el acetábulo.
está esa articulación coxofemoral y reforzada por este ligamento llamado así ligamento redondo del fémur. El otro ligamento redondo que ya vimos con nosotros fue en segundo parcial, que fue el ligamento redondo del hígado, que va del ombligo a la cara inferior del hígado. Y este es el tercer ligamento redondo que estamos viendo, el ligamento redondo del útero, que va desde los ángulos uterinos hasta el monte del pubis, pasando por conducto inguinal. El conducto inguinal en la mujer queda ocupado o está atravesado por el ligamento redondo, y en el varón, ¿qué es lo que cruza el conducto inguinal? ¿Lo vieron en primero, conducto inguinal, no? No, bueno, debieron haberlo visto. En el varón pasa el conducto deferente. En la mujer es el ligamento redondo del útero, en el varón el conducto deferente. Yáñez, creo que iba a comentar. Sí, le iba a preguntar, ¿en dónde había dicho que se insertaba el ligamento ancho? En los bordes laterales del cuerpo uterino hacia las paredes laterales de la pelvis. Tenemos aquí otro ligamento esquematizado así, en esta imagen pues más burda. El ligamento uterosacro, que va de la cara posterior del cuello uterino hacia la cara anterior del sacro, llamado así ligamento uterosacro. Hay otro, ese ya no lo, bueno, lo voy a esquematizar. Bueno, más o menos aquí en esta zona estamos diciendo que este útero sacro va de la cara posterior del cuello uterino hacia atrás, hacia la cara anterior del sacro. Y hay otros ligamentos que se llaman ligamentos cardinales, muy conocido como ligamento de McEnroe. Estos ligamentos van de los bordes laterales del cuello uterino hacia las paredes laterales de la ligamento cardinal, este que está aquí, o muy conocido como ligamento de McEnroe o ligamento cervical transverso. Cervical porque va del cervix uterino o cuello uterino, transverso por la dirección que sigue hacia las paredes laterales de la pelvis. Todos estos son los medios de fijación del útero, incluyendo el períneo. El períneo, decíamos, tiene la función esencial primordial de sostener los órganos intrapélvicos. Si esta integridad del períneo falla, pues vas a ver salida de estos órganos. Claro, en el caso del ligamentos, en el caso del útero tiene muchos otros ligamentos que le ayudan a sostenerse. Profesor, tiene peritoneo, tiene periné y todos estos ligamentos. Sí, dígame. En el caso del útero, en el periné, entonces, ¿sería ya el diafragma pélvico en lugar del urogenital? En el caso del útero es diafragma urogenital. Acuérdate, urogenital. Son estructuras, se llama urogenital porque atraviesan estructuras del aparato urinario y aparato genital. Que en este caso, ¿qué estructuras atraviesan el diafragma urogenital? Uretra y vagina. El útero está arribita del diafragma urogenital. ¿Y qué estructura atraviesa el diafragma pélvico? El recto. Cuando veíamos recto decíamos, ¿y quién forma el diafragma pélvico, por cierto? ¿Qué músculos? El elevador del ano. El elevador del ano y El isquio. el isquiococcigio, muy bien. El isquiococcigio. Estos dos músculos forman el diafragma pélvico. El diafragma pélvico queda atravesado por el recto, tanto en el varón como en la mujer. En el caso del varón, el diafragma urogenital solamente está atravesado por uretra. Pero en la mujer es, además de uretra, vagina. ¿Ok? ¿Sí quedó, David? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Entonces, todas estas estructuras son medios de fijación para el útero. Ahora, tenemos aquí lo que es la porción del cuello uterino. Les decía, hay una porción vaginal que esta porción marca la inserción del cuello uterino en la vagina. O sea, se introduce. Entonces, esa es la porción vaginal, cuando se está insertando en el útero.
Lo que queda por arriba de ella es la porción supravaginal. O sea, sería entre la inserción del cuello uterino en la vagina y el istmo, la porción supravaginal. Y luego lo que queda dentro de la vagina, esa es la porción intravaginal. Está dentro de la vagina. De hecho, no sé si alguna vez usted, creo es laboratorista, no sé qué técnico en qué sea, o así ha trabajado en algún laboratorio, alguna vez ha hecho exploración con el espejo vaginal, o ha puesto, por ejemplo, a veces los ponen a que coloquen DIUs, ha colocado DIUs, ¿no? O ha hecho tomas de muestra para Papá Nicolau. Bueno, yo cuando estudiaba enfermería, hacían hacer citología exfoliativa. Ajá, ¿quién habla? ¿Ernesto? ¿Yo? ¿Ernesto? ¿Mande? ¿Ernesto eres tú? Sí. Ok. Bueno, entonces usted ha visto. Cuando se hace la exploración con el espejo vaginal, se introduce en la vagina. Se introduce el espejo y luego se abre. Lo que vemos al fondo en esa exploración es precisamente esta porción intravaginal del útero. Eso es lo que estamos viendo. Y aquí vamos a encontrar en esta porción, aquí el orificio cervical interno. Ahí, externo, perdón. Ahí vamos a encontrar este orificio y esa porción, que esta porción, yo les decía, le llaman hocico de Tenca. Para mi gusto, mal llamado hocico de Tenca. Pero bueno, los anatomistas en la antigüedad así le pusieron. ¿Por qué le pusieron así? ¿Qué es un hocico? ¿Una qué? Boca. La boca del animal, ¿no? De un animal. Y Tenca es un pez de agua dulce, dicen. Aquí está. Bueno, es el hocico de Tenca, ¿no? Esto es lo que vemos cuando hacemos la exploración vaginal. Vemos aquí la porción intravaginal con su orificio cervical. Aquí está, aquí lo vemos. Este orificio tiene diferentes características. Ahorita déjenme tomar mi pizarrón. Tiene diferentes características dependiendo de si la mujer es nulípara, primípara o multípara. Entonces, aquí se lo voy a esquematizar. Dijimos que es una nulípara, ¿qué significa? Que no ha tenido hijos. Una primípara. Que nada más ha tenido uno. Solo uno. Y multípara. Que ya ha tenido varios. Una nulípara, así vemos el orificio cervical. En una primípara, vea, ya está un poquito más grande. Y en una multípara, por completo, elongado el orificio cervical. Entonces, cuando usted hace esta exploración, con solo ver este orificio, usted ya puede saber si esa mujer ha tenido muchos hijos o no. Entonces, yo me imagino que los anatomistas, esto fue lo que vieron. Vieron a muchas multíparas. Por eso es que le pusieron hocico de Tenca. Vean, aquí está una Tenca y este es el hocico. O sea, se me hace muy burda la comparación que hicieron ellos, pero bueno. Profesora. Dígame. Bueno, de hecho ahí cuando se hacía la citología exfoliativa, ahí era donde se raspaba para tomar la muestra. Sí. Esa parte. Para poder hacer el estudio, ¿no? De detección de cáncer cervicouterino. Ok, hasta aquí vamos bien. ¿Dudas, preguntas? Todo bien. Entonces, hay cambios. Estos son parte, lo que le mostraba yo aquí, son parte de los cambios que hay en el útero. No solamente, como vimos hace ratito, en cuanto a tamaño y el peso en el útero, sino los cambios en el útero mismo, como es a nivel del orificio cervical,
por supuesto, en el cuello, ¿no? Entonces, hay cambios que se van dando y que podemos saber si ha sido primípara, multípara o de plano una nulípara, ¿no? Allá en el anfiteatro teníamos varios úteros con estas características. Espero que todavía esté y que todavía sirva para que el próximo martes que veamos podamos ver estos úteros diferentes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, decíamos, ¿cuáles son las capas que presenta el útero? Tiene una capa externa, por supuesto que es una capa serosa, porque tiene mucho peritoneo el útero. Ya hemos mencionado parte de este peritoneo, y que además del peritoneo va a tener algo de tejido conjuntivo. Ese es el perimetrio. Después tenemos la capa media, que es la capa muscular. Es músculo liso. Y esta capa se conoce como miometrio. Y es la capa donde frecuentemente encontramos estos tumores benignos, conocidos como miomas. Y decíamos, vean, ¿qué es lo relevante del miometrio? La presencia de vasos y nervios, principalmente vasos. Tiene mucha irrigación el miometrio, está muy vascularizado, y esa mucha vascularización hace que los miomas produzcan mucho sangrado. De ahí la explicación. Así es que ya le podrá usted decir a su mamá, o a cada quien explicarles a sus mamás lo que puede pasar, o en el caso de Ernesto, lo que pasó con su mamá, en el caso de los miomas, ¿no? Que había que quitarlos. Entonces, es músculo liso. Esta capa muscular, a nivel de lo que es el cuello uterino, hay músculo liso, pero también hay tejido fibroso. Este tejido fibroso predomina en el cuello uterino, de forma que le da cierta rigidez al cuello uterino. Ahora, la capa muscular aquí va a presentar 3 estratos. Uno superficial y uno profundo de fibras longitudinales, y uno medio que le llaman plexiforme. Plexiforme significa que las fibras musculares siguen diferente dirección, o sea, no tienen una sola dirección, sino que van por diferente lado las diferentes fibras. Algunos autores dicen, como el Testit, que por la dirección que siguen las fibras semeja esa capa muscular un árbol, y como el útero es el órgano de la gestación, le llamaron el árbol de la vida, esa capa media, capa plexiforme, por la múltiple dirección que siguen las fibras musculares. Finalmente tenemos la capa mucosa, conocida como endometrio, que decíamos cada mes el endometrio se prepara para recibir al huevo fecundado. Si no hay fecundación, se desprende parte de esta capa y forma lo que es el flujo menstrual. Seguramente lo vieron, no me acuerdo en qué lo vieron, si en embrio o en histo, con los 2 estratos, funcional y basal, que presenta el endometrio. ¿Cuál es el que se desprende en la menstruación? ¿Qué estrato? ¿Funcional o basal? ¿No escuché? Doctores. Perdón, no escucho. ¿Cuál se desprende, funcional o basal? Funcional. Sin miedo, lo que sea. No va a pasar nada si se equivocan. Sí, es el funcional. Funcional. Efectivamente. Este estrato es el que mes con mes se desprende para formar parte del flujo menstrual. El endometrio también es una zona bastante vascularizada. A nivel del endometrio vamos a encontrar glándulas secretoras de moco, que van a ser más abundantes a nivel del cuello.
¿por qué abundan a nivel del cuello? Si ustedes recuerdan, mencionamos hace rato que la vagina no tiene glándulas mucosas. Entonces, como no hay glándulas mucosas ahí, sin embargo, la vagina está lubricada. ¿Quién la lubrica? Pues las glándulas que están, decíamos hace rato, a nivel del cérvix y a nivel del vestíbulo. Por eso es que estas glándulas de moco abundan aquí. Y si usted recuerda, el cérvix o cuello uterino tiene una porción que está totalmente dentro de la vagina. Entonces, esas glándulas de moco que están ahí ayudan a la lubricación de la vagina. Por eso es que, además de estar en todo lo que es el endometrio, abundan principalmente a nivel de lo que es el cuello uterino. Profesora, dígame. Pues, por ejemplo, o sea, esa lubricación serviría, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, para que, no sé, bueno, a lo mejor escucho muy, no sé cómo decirlo, pero para que resbale mejor el bebé, no sé cómo decirlo. El moco generalmente ayuda a la lubricación. Entonces, si la vagina está lubricada, permite más fácilmente el paso del bebé, el paso del producto. O lo contrario, ¿no? En la copulación permite una buena copulación, que no haya molestias durante lo que es el acto sexual, porque si hay mucha resequedad puede producir molestias, ¿no? Entonces había que tratar la resequedad vaginal, ¿no? que sí se puede dar, y hay casos de resequedad vaginal, van a haber pacientes con este problema. ¿Algo más, doctores, que quieran comentar? ¿No? Ok. Ojalá que se puedan animar a presentar algo precisamente de embarazo, de parto, de cesárea, que podamos ver por ahí algún videíto de esto, de parto, de cesáreas, para poder ver cómo en el caso del parto, a veces se hace episiotomía. Una episiotomía es el corte que se hace del periné para poder ampliar el canal del parto y facilitar la salida del producto. Entonces ahí pues es importante conocer el periné, saber qué músculos conforman el periné y qué músculos puede usted cortar con los diferentes tipos de episiotomía que existen. Si es cesárea, bueno, pues hace el corte directo en el útero para poder abrir y sacar el producto, ¿no? ¿Quién irriga el útero? ¿Qué tipo de irrigación tiene el útero? Pues por la arteria uterina. Dice que el útero tiene una irrigación principal y una irrigación colateral. La irrigación principal está dada por la arteria uterina, efectivamente, que es rama directa de la ilíaca interna, pero también tiene una irrigación colateral. La irrigación colateral son ramos uterinos que proceden de la arteria ovárica. ¿Y la ovárica es rama de quién? De la aorta. ¿De la aorta? De la aorta abdominal, efectivamente, ¿no? Entonces tiene una irrigación principal y una colateral. Son ramos uterinos. La arteria uterina como irrigación principal es la que procede de la ilíaca interna. Es esta uterina que tiene ese trayecto desde su origen en la ilíaca interna hacia el útero. Acuérdense que aquí pasa una estructura importante que es el urete, y que decíamos que a veces los como errores médicos, a veces en lugar de ligar la arteria uterina, ligan el urete. Y las ramas uterinas que proceden de la arteria ovárica. Hay una arteria que directamente aporta o da el aporte nutricio al ligamento redondo del útero, que se llama así arteria del ligamento redondo, pero esta procede de la arteria epigástrica. ¿La epigástrica es rama de quién? ¿La ilíaca externa? Exacto, ilíaca externa. En el caso de las venas, son venas uterinas. Hace ratito en la irrigación decíamos,
Son ramos uterinos que directamente llegan ahí como ramas de ilíaca interna y ramos uterinos que proceden de la ovárica. En el caso de las venas, son venas uterinas que se anastomosan entre ellas y forman un plexo, conocido como plexo pampiniforme, que sería un plexo uteroovárico. En el caso del ovario, el ovario también tiene este drenaje venoso en el plexo pampiniforme, ¿sí? Pero ahí es en mayor proporción con las venas ováricas. En el caso del varón, en las venas testiculares también hay un plexo pampiniforme. Entonces, para que no lo olvide, en este caso es esa anastomosis o plexo útero-ovárico. Los ganglios linfáticos, lo que es el drenaje linfático, a nivel de la parte superior, o lo que es el cuerpo, drena en los ilíacos externos e inguinales, y la parte inferior, los ilíacos internos y los salos. La inervación es el plexo uterino. Por ahí algunos autores, sobre todo autores ya viejitos, lo manejan con un epónimo que es el plexo de Frankenhauser. Es el plexo uterino. Plexo uterino, derivado de lo que es el plexo hipobásico para la inervación. De hecho, el plexo hipobásico inerva mucho de lo que es órganos genitales. Muy bien, comentarios sobre útero. Profesora, bueno, no sé si usted, cuando le hicieron la esterectomía a mi mamá, tomaron un video corto, no sé si guste verlo. Sí, claro. Por nosotros no hay problema, pero no sé su mamá, si le dé permiso. Ya le acabo de preguntar y me dijo que sí, que no había problema. Para saludar, no importa. Está bien, agradecemos que coopere con la ciencia. El mensaje de ustedes. Nada más Dani me ayuda. ¿Lo tiene a la mano ahorita? Sí, se lo pasé a Dani para que lo proyecte. Adelante, dejo de compartir entonces para que comparta no sé quién. ¿Tiene audio o es solamente imagen? Tiene un audio, pero en sí no hablan mucho los dos. Ok. Parece como un pavo, ¿no? Muy gracias. Esto lo pesamos. Entonces que bien inspirados como José José. Oye, el cuello bien chiquito, ¿eh? ¿Sí? ¿Ya? Muy chiquito el cuello. Sí, ¿eh? Se va a caer. Está vivo, se está moviendo. Bueno, y esos fueron los como que nomás pusieron esos dos. Bueno, le tomaron esos dos videos. Sí, está bastante grande, ¿no? O sea que sí le produjo mucho problema, me imagino, a su mamá. Ajá, sí. Pesaba 2,500. Ups. Bastante pesado ese tumorcito, ¿eh? Sí, estaba muy, muy grande. Casi ocupó mucho espacio del útero. Por eso decían ahí el cuello muy cortito, porque estaba ocupando mucho. Pero qué bueno, fue lo mejor que pudo hacer, tratarse quirúrgicamente esto, y qué bueno que ya está bien. Así es como se ven algunos tumores. Yo les mencionaba,
puede haber uno solo y ese uno solo puede ser chiquito o puede ser muy grandote como el caso que acabamos de ver. O pueden haber múltiples, pueden ser varios tumores, pues tumores chiquitos, medianos, el tamaño es variable, pero independientemente del número y el tamaño, todos producen problemas finalmente. Así es que una vez hecho el diagnóstico, pues hay que corregirlo, ¿no? Hay que dar el tratamiento adecuado y oportuno, es decir, en tiempo y forma. ¿Algún comentario o duda que tenga? Bueno, por ejemplo, en el caso, ¿cómo se podría corregir o cuál sería, por ejemplo, el tratamiento para una endometriosis? Bueno, ese es aparte. También hay casos de endometriosis. Antes definamos qué significa endometriosis. Cuando el endometrio está puesto por fuera, ¿no? Es la presencia de endometrio fuera de la cavidad uterina. Sí, normalmente el endometrio es la capa más interna, habíamos visto ahorita, lo que es la capa mucosa del útero. Entonces está ahí en el útero, en la cavidad uterina. Entonces cuando usted encuentra endometrio en cualquier otro lado, es una endometriosis. Y por supuesto produce dolor, que son parte de los signos que produce. Dolor, se puede dar tratamiento hormonal o cuando, por ejemplo, ahorita que se hizo la histerectomía, si ellos durante la cirugía ven que hay endometriosis en otro lado, normalmente ellos tratan de quitar ese tejido en la cirugía, ¿no? Pero se da tratamiento hormonal, no siempre ayuda mucho, pero sí produce mucho dolor en la paciente y puede encontrarlo en diferentes lados, en el ovario, en la tuba, ahí en las paredes pélvicas, incluso en el apéndice, que son estructuras vecinas al útero. Entonces, la endometriosis, cuando hace una cirugía y lo encuentra ahí, hay que quitarlo. Hay que quitar esta parte de endometriosis, de endometrio, ¿no? Todo ese tejido. O a veces con tratamiento hormonal, pero no siempre cede con tratamiento hormonal. Que también es una patología muy frecuente en la endometriosis. Muy bien, ¿alguna otra cosa, doctores? Maestra, yo voy a, preparar el tema de incompetencia cervical. No le entendí, ¿el tema de qué? Incompetencia cervical. Ajá. No sé si de una vez. ¿Ya lo tiene listo? Ya. ¿Lo quiere dar de una vez? Pues yo creo que. Ok. Va. Aquí está. ¿Ya se ve? Ya. Bueno, yo les voy a platicar lo que es de la incompetencia cervical. ¿Qué es la incompetencia?